Tuvimos un problema exportando la presentación, pero ya está lista. Entonces, pues bienvenidos de nuevo. Hoy les vamos a hablar hoy va a ser la primera parte del estilo. Eh, si quieren, hay una parte en la que vamos a hacer unos ejercicios, como les comenté en el correo, entonces si quieren, pues pueden tener ahí un papel o lápiz o cualquier cosa con la que puedan dibujar, un esfero y pues alguna superficie donde puedan hacerlo. Ya saben que no, o sea, no hay restricción como... Y pues no sé, más, comenzar. Vale, hola, ¿cómo están todos? De nuevo, pues disculpen, tuve un problema como exportando la presentación, pero bueno, ya todo está bien. Entonces, ya les voy a compartir mi pantalla para que empecemos. Vale, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, Cami. Vale, de una. Entonces, visualización, ven pantalla completa. Ok, hoy vamos a comenzar pues con el estilo parte uno. Y digamos que como que de una forma muy general, muy como literal, o sea, súper general, existen como dos grandes categorías en las que podríamos encerrar los estilos, y es la estilización versus el realismo, ¿sí? Entonces, el realismo es un estilo que trata como de representar la realidad de una forma muy, muy fiel. Entonces, es un estilo que requiere de mucha práctica y pues estudio, como por así decirlo, porque pues como lo habíamos hablado en la primera clase, existen reglas y lineamientos concretos que nos da el mundo que nos rodea, y quienes trabajan con este estilo pues deben pegarse a ellas para lograrlo. Entonces, digamos, esto es muy usado en retratos, pero también puede flexibilizarse para otros propósitos. Mm, También, digamos, en estas, por lo que, pues digamos, requiere como tanta habilidad por el tema de la realidad y todo eso, muchas personas pues utilizan el blanco y negro porque es más fácil como empezar desde lo que es luz y sombra y después área. Digamos que ya lo que es estilización serían como literalmente como, o sea, estilos que podrían ser parecidos y que no lo son del todo porque tienen intenciones comunicativas distintas. Eso también es estilización. Podrían ser, digamos, como en el cambio de proporciones, más que todo se ve en eso, en el cambio de las proporciones, pero también como en el cambio de texturas, en el meter cosas imaginativas. Entonces, gracias a esto ya no es exactamente a la realidad, sino es la realidad a través de los ojos de una persona en particular, que en este, pues digamos, sentido sería pues, el ilustrador. Entonces, eso es un buen ejemplo de estilización. En este ejemplo hay muchísimas estilizaciones. Por ejemplo, digamos, es muchísimo pequeña, el cabello es más grande y pomposo, el rostro está lleno de estilizaciones, las cejas son más grandes, los ojos son mucho más grandes, la nariz es un poquito más redonda, no existen como tan marcadas las líneas de como en la vida real tenemos. Los labios son más carnudos e incluso tienen otro color. Eh, Existe algo que también utiliza mucho en la estilización y es la exageración de las curvas para que las imágenes, o sea, los dibujos estáticos y se vuelvan más dinámicos. Entonces, por ejemplo, eso lo podemos ver no solamente, digamos, como en este hueco que genera la cintura reducida, o sigamos en este espacio del brazo, podemos ver cómo la curva del brazo se exagera para que exista como un recorrido del ojo más dinámico y, digamos, como que se vea mejor. Pues adicionalmente también, digamos, pues obviamente esta mujer tiene dedos, pero digamos acá no le dibujan los dedos, eso es una estilización. Eh, digamos como que creo que aún no ha quedado muy claro, digamos, porque sería como preguntarnos exactamente qué es una estilización. Y pues digamos que en pocas palabras podría ser como el minimizar unas cosas y poner de protagonistas otras para generar nuestro individual.
que es, digamos, lo que hace este artista en este ejemplo. Entonces, es como mostrar como esa forma particular que tenemos de retratar la realidad, y es full como a juicio de nosotros que mostrar y que no. Entonces, pues, estos logradores, o sea, no solo lo hacen como para crear su propio estilo individual, sino también para ser específicos a una audiencia. Entonces, digamos, dependiendo de los mensajes que yo desee como dar, van a ser las estilizaciones que yo voy a utilizar. Entonces, pues acá a continuación vamos a tener como ejemplos para que vayamos como analizándolos juntos y digamos que podamos dar cuenta de todas las estilizaciones que aparecen, digamos, a través de las ilustraciones. Entonces, digamos aquí una estilización súper clara que tenemos como de una así de frente son los ojos. O sea, los ojos son gigantescos, son redondos. La posición de la nariz y la boca están mucho más arriba de lo que normalmente sería. Las cejas son reducidas. La cabeza es un poco cuadrada. Y esto es muy utilizado, digamos, como en ilustración infantil, por el tema, digamos, de las proporciones. Por ejemplo, la cabeza también es mucho más grande y pues digamos que de cierta forma así son los niños, o sea, los niños tienden a tener como una cabeza más grande que el resto de su cuerpo, sus ojos, porque la cabeza es más grande, suelen ser más grandes. Entonces, este tipo como de estilizaciones son muy usadas como en el medio infantil, que nos puedan como sentirse como reflejados, como que tienen a un par, y entonces se pueden sentir más interesados en el contenido. De la misma forma, pues podemos ver estilización en el cuerpo. Entonces, como les decía, el cuerpo es mucho más pequeño que la cabeza y digamos los brazos no, los hombros no logran como casi que salir mucho de la cabeza. Digamos, en los brazos son súper cuadrados, no tienen muñeca, entonces sigue derecho la mano. La forma de los animales, digamos, es solo un triángulo y, o sea, como usando estas formas básicas, como todo eso es estilización que genera el artista para que, pues para generar su propio estilo y para pues dar un mensaje. Digamos, esto podría ser bien utilizado para ilustración infantil. En esta, digamos, pasa casi que es lo contrario al anterior. Los ojos son completamente, pues, disminuidos. La nariz es mucho más grande y pues nos ponen estos cachetes rojitos. La boca también, como antes, pues es súper pequeña. Digamos, también existen como algunas estilizaciones en, pues, nuestra anatomía, que digamos sería como la curva que tiene aquí el brazo y la exageración, digamos, de los rubores. Yo creo que también existen como estilizaciones como en el cuerpo, o sea, digamos, él es súper cuadrado, ella utiliza como, gracias al vestido, como utiliza como estas formas, este triángulo de acá, o sea, también, o sea, como que vuelve, la estilización vuelve la ilustración más llamativa y pues como les había dicho, pues genera el estilo pues, del ilustrador. Aquí es como que lo mismo, estilizaciones que encontramos. Se supone que es un tigre, pero digamos no tiene hocico, la nariz es súper chata, los ojos, la forma, digamos, de como esta curva que existe acá, la lengua, la forma de los dientes, digamos, la perspectiva también en cómo está la cabeza. O sea, todo eso está como pensado por el artista, ¿sí? Entonces, lo que quería hacer como hoy en la clase de hoy, pues para que no sea como yo hablando sola, eh, es que participemos todos, literal. Entonces, como que voy a pasar como o sea, como que ya con los ejemplos que tuvimos, o sea, como que voy a pasar unas imágenes y me gustaría que ustedes me dijeran como qué, pues qué estilizaciones pueden ver. Entonces pues voy a salirme la pantalla completa porque la verdad sí quiero como, eh, pues leerlos, porque no los puedo leer si lo tengo completa y ya. Entonces, digamos en esta o sea, como que, ¿qué estilizaciones podrían ver ustedes que ha utilizado este ilustrador? Sí, las sombras en el pelo.
También completamente las formas del cabello, no es muy realista, pero le vuelve su estilo. El cuello también es muy largo. Ujú. La forma del rostro, la boca es súper pequeña. Y miren, digamos, cómo hace esta, o sea, cómo es la comparación de la boca con la nariz. O sea, como la estructura del rostro completo es una estilización completa. Bien, súper. Entonces, digamos, sigamos con la siguiente. Esta, o sea, esta, digamos, sería como, trata como asemejar la realidad, pero para nada es realista. Entonces, digamos, ¿cuáles son las estilizaciones que podrían decirme que existen acá? Sí, pues los cuernos no para nada realista. Las proporciones, si los ojos son mucho más grandes de los que son unos ojos normalmente. Los labios carnosos también, completamente de acuerdo. Vale, digamos, también existen unas eh, que toca como realmente ver, por ejemplo, la curva que existe acá en el rostro está mucho más exagerada de lo que sería una curva normal, o sea, como de la curvatura de un rostro. El cuello es un poquito más largo de lo que podría ser normalmente y los hombros son muy reducidos, o sea, los hombros deberían ser un poquito más amplios y casi que la cabeza es muchísimo más grande que toda esta proporción de la parte de abajo. A ver, en esta siguiente, ¿qué otras estilizaciones pueden ver? A ver, ay, Dios mío, la forma del cabello, sí. Los ojos y las orejas enormes también, el cuello, los ojos, el cuello, la forma del rostro, la forma de las orejas, sí, exacto. O sea, como que podríamos decir que la estilización como más prominente que utiliza el artista es toda esta zona de aquí. Y exacto, eso era lo otro que yo iba a mencionar, las cejas que son súper gruesas. Y eso es muy importante, o sea, digamos como que esta zona de aquí, el rostro es muchísimo más grande a todo lo que sucede en la parte de abajo, que sería como la nariz y la boca, que son súper reducidas. Las orejas son súper grandes, pero digamos los hombros también son súper, súper pequeños. A ver, en esta otra, ¿qué otro tipo de estilización podrían ver? Ay, es una artista francesa, ahorita no tengo el nombre, pero si quieren, cuando acabe la clase les mando los nombres de los artistas. Sí, las manos y los pies, completamente de acuerdo. Las curvas, de hecho, esto es muy, como esto es algo muy como representativo de esta artista, ella utiliza siempre muchas curvas, la nariz también. Digamos, yo también diría como la forma del cabello. Digamos, pues esto es un cabello que casi que parecen cintas, es gruesito, no definen muy bien como la forma. Y pues de hecho, más que todo como eso que acaban de decir es como lo que genera el estilo de esta ilustradora. Bueno, tenemos esta siguiente. Sí, el cuello es más largo que lo que podría ser normalmente, los ojos completamente reducidos, los hombros también, son mucho, digamos, tienen como una forma más curva de lo que normalmente serían. Los labios son un poco más alargados. Yo también, digamos, les diría como las orejas. Usualmente las orejas no llegan tan abajo, las orejas suelen estar más arriba. También, de hecho, eso era otro tema que les quería contar. Una estilización podrían ser los colores utilizados, digamos, colores pues que no son reales. Eso es un tipo de estilización. Eh, por eso las paletas de color también se vuelven como muy representativas de ciertos ilustradores, ciertos artistas, o sea, como que tú ves unos tipos de colores y tú dices, ah, eso es de esta persona. Y de nuevo lo que les decía antes, porque las estilizaciones suelen ser como esa forma en la que los ilustradores, artistas, etcétera,
muestran como su visión del mundo. Digamos, como un tipo de estilización que yo diría, pero, o sea, como que eso, como que lo tiene entonces como la forma en la que como está realizada la ilustración, no sé si alcanzan a ver que tiene como un poco de grano, eso también es un tipo de estilización. A ver, en esta otra. Sí, la forma del rostro. Este ilustrador utiliza muchas formas cuadradas. La nariz, sí. La distancia entre los ojos, muy importante. Y los hombros también. El gato, pues, o sea, como no el gato en sí, pero sería... Ay, espérenme un momento que... Hay ruido en mi casa, un momento. Ya, disculpen, qué pena. Sí, digamos como que el gato, pues no sería como el gato en sí, pero es, digamos la forma del gato, o sea, es un gato como casi que caja y súper alargado. Entonces, sí, el gato también es claro. Digamos, no sé si sería como la forma en la que el pelo, o sea, el pelo casi no tiene volumen, entonces es súper, súper como pegado a la forma del cuerpo. Los ojos del gato también, que yo creo que es como la forma en la que esta ilustradora pues hace los ojos del gato son como súper parecidos a los ojos de, pues de la persona aquí retratada. Las cejas tienen la misma eh, como distancia entre los ojos, o sea, creo que eso es lo que más como configura el rostro de este personaje que genera este ilustrador. A ver, este siguiente. Las proporciones, sí, los hombros. Eh, pues, o sea, creo que lo que más se siente es como lo reducida, pues diría yo, como yo lo que más veo como de primerazo es como lo reducida que está la cabeza, los colores de cabello, pues sí, podría ser. Y digamos cómo está configurado, como el cuerpo versus la cabeza, ¿no? Porque vamos, esto es súper grande, tiene como también una forma muy geométrica. Los ojos, o sea, sí, tienes toda la razón, los ojos que son súper alargados, la nariz, la boca, bueno, lo que hemos visto. Y ya este sería como el último ejemplo. Los colores de la piel, sí. Sí, esto es una ilustración vectorial, completamente. Las ilustraciones vectoriales también tienen su propio estilo, dependiendo de, pues, del artista y de todo eso. Las manos, sí, las manos que son cuadradas, de hecho, como esto es una ilustración vectorial, por eso utiliza tantas como formas perfectas. Digamos, está como los ángulos de este pelo, las curvas como perfectas de los rostros o del cabello, los patrones que tienen las camisetas, o sea, como todo esto es full vectorial y pues se muestra como en la perfección de sus trazos. Pero pues como les decía ayer, o sea, como que la ilustración vectorial tiende a ser como muy comercializada, digamos, como en el mundo de empresa, pero esto no significa que los ilustradores que utilizan este medio pues puedan tener como su propio estilo para diferenciar pues sus creaciones, sino que precisamente como pues por la naturaleza de este tipo de ilustración, pues no es, o sea, sí hay varios, pero digamos no es tan común como que en la ilustración vectorial exista como personajes como este artista que tú ves este estilo, tú ves el tipo de rostros que tienen y ya sabes de una vez quién es. Perfecto, entonces ya teniendo esto, pues vamos a pasar al ejercicio 1, que a ver, es la 1:35. Yo creo que sí tenemos tiempo para hacerlo en vivo. Entonces, en el correo se les mandó pues unas fotografías de varias personas, que son personas que en sus rostros tienen características como muy marcadas
y eso, entonces me gustaría como que eligieran alguna de esas, pues de esos rostros que les mandamos y que intenten dibujarlas. Ahora, el punto no es, o sea, yo no necesito que ustedes hagan realismo, sino que identifiquen como las características más destacables de estas personas y las hagan relucir. Así, digamos, si no estén utilizando realismo, pues vamos a poder identificar cuáles, que son las mismas personas que dibujaron. Entonces, lo importante aquí es observar qué características tienen estas personas. Por ejemplo, acá yo hice un ejemplo, pero pues ahorita voy a hacer otro mientras ustedes también dibujan. Digamos, esta es una de las fotos que les mandamos. Entonces, ¿cuáles son los puntos como claves que tiene ella y que podríamos como exagerar o minimizar? Digamos, ella tiene unas cejas súper gruesas. Entonces, pues lo que hice fue exagerar sus cejas. Sus labios también son súper carnuditos, entonces se los hice bastante grandes. Sus ojos son pequeños y tienen como pestañas súper largas y eso como que los define mucho. Y yo siento que ahorita que lo veo, debía haber hecho los ojos más pequeños, pero sí me enfoqué mucho en hacer como que esas pestañas relucieran full, digamos, la forma de su rostro, como es, como cuadrado, pero tiene aquí como eh, súper marcada su quijada, tiene unos pómulos también que están marcados. Y pues ustedes pueden ver, esto no es realismo, pero digamos, sí sabemos que es esa persona. Por ejemplo, yo no sé muy bien cómo dibujar narices, entonces yo siempre dibujo como un triangulito. Pero pues esa es mi forma de dibujar. Entonces, esto es un ejercicio como muy libre para ustedes, pero necesito que, más que todo, como que observen. O sea, que me digan cómo, cuáles son las características de esta persona, que hacen esta persona y cómo las van a ustedes a estilizar para que sean más reconocibles. Entonces, pues yo creo que pues hagamos como un ejercicio de 10, 15 minutos, como por mucho. Yo sé que de pronto si no dibujan tan rápido, quizás sea muy poquito, pero pues ustedes pueden seguir después en su casa, o sea, no se preocupen. Les mandamos un montón como de opciones como de rostro para que pues para que puedan practicar. Digamos, algo que me gusta mucho de esta actividad es como, o sea, la configuración como de los rostros y cómo es ver a alguien que es diferente a uno. Por ejemplo, es muy común que cuando dibujemos personas que se parecen a nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, como les explicaba, como desde el comienzo, las estilizaciones suelen ser como esta forma en la que nosotros vemos el mundo. Y como nosotros vemos el mundo, es como nos vemos también a nosotros mismos. Entonces, es muy común que dibujemos personas que se parecen a nosotros mismos. Por eso me parece como un muy buen, como un muy, muy buen ejercicio que tratemos de dibujar personas que no se parecen a nosotros. Digamos, pues yo creo que ustedes me vieron, sí, vamos a dibujar hasta la 1:55. Ustedes me vieron pues en la primera clase, pues yo no me parezco en nada a ella, ¿sí? Y eso no significa que ella no sea, digamos, tan bella como yo lo puedo ser. Pero sí significa que somos personas diferentes y por lo tanto nuestros rostros se construyen de cosas, de características distintas, nuestros cabellos son distintos. Y una buena forma de aprendizaje es eso, es como encontrar la diferencia y es encontrar cómo puedo yo retratar lo que es diferente a mí. Porque de nuevo, como es tan parecida a mí, o sea, cuando hago cosas muy parecidas a mí me va a quedar en una zona de confort que pues digamos puede ser bonita, pero no es muy como sana que nos quedemos ahí, como que nos quedemos como, sí, que nos quedemos como solo en eso. Entonces, nada, por eso es este ejercicio y pues nada, pues hagámoslo a ver, digamos, voy a irles como narrando como las cosas que voy como encontrando este rostro, pues para que uno la clase no esté tan callada y dos, pues puedan también como echarle ojito, digamos, algunas formas, digamos, ella tiene una cara que
quizás sea por o sea, por el ángulo en el que está, pero pues por lo menos desde donde está se ve cuadrada, entonces voy a tratar de hacer una forma cuadrada. Yo, por lo general, cuando trato de hacer como este tipo de estudios, jamás los hago digital. O sea, ustedes pueden hacerlo si quieren, o sea, completamente entendible, pero yo no suelo hacer estos ejercicios digital, sino los hago en mi libreta, en mi sketchbook, porque creo que es que no tengo muy como entrenada la mano aún en la tableta, entonces no me quedan como tan, o sea, los dibujos a veces no me salen como quiero en la tableta, entonces cuando quiero hacer estudios de rostro suelo hacerlo directamente de lápiz y papel. Ustedes lo pueden hacer como deseen, no se preocupen. Bueno, pues digamos, si están empezando con el dibujo, esto que estoy haciendo es como una línea que me va casi que como a dar direcciones de por dónde, digamos, por dónde son los ojos, dónde queda la nariz, en qué lugar me da la boca, y pues también depende como del proceso de cada uno, pero por ejemplo, mis dibujos siempre empiezan como súper sketchy, siempre son como mamarrachos, formas súper básicas y después como que los voy refinando mientras pasa el tiempo. Por ejemplo, también otra cosa es que yo no, pues, me sirve como esta técnica, de pronto a ustedes de pronto les sirva. Yo no suelo em, como hacer sketch, o bueno, como, sí, hacer mi primer como sketch en negro, porque se me pierden mucho los trazos, o sea, como que no logro ver, sí, o sea, como que ya en el momento como de hacer como el dibujo en limpio, se me pierden un montón los trazos y como que eso es algo que no me gusta porque al momento de hacer mi sketch de verdad quiero que quede como súper fiel a lo que tenía en mi cabeza. Y pues para eso como que primero pues divido las capas para que cada cosa quede como en su lugar, incluso cuando estoy haciendo sketch. Y dos, pues lo hago en color para que pueda como diferenciar las distintas partes de la ilustración. Pero también es porque no veo muy bien, entonces pues como que eso me ayuda. Por ejemplo, como una característica que ella tiene y que me parece súper bonita es la forma de sus labios. O sea, sus labios son como considerablemente más grandes que los otros elementos de su rostro, que es algo que digamos tengo que manejar acá porque acá de pronto los ojos los hice muy grandes y también creo que es por una costumbre que yo tengo de siempre como agrandar los ojos porque siempre dibujo así con los ojos gigantescos.
Vale, perfecto. Pues esto es lo más cercano que pude hacer en el tiempo que tuvimos. Em, Vamos a seguir entonces con la siguiente parte de la presentación. Igual no pasa nada si les quedo a medias el dibujo, no se preocupen, pues esto ustedes lo pueden como seguir realizando con más tiempo y toda la calma del mundo en su casa, frescos. Vale, entonces, vamos aquí. Vale, entonces ya vamos a seguir como la parte de referentes, que esto es muy importante, de hecho, cuando estamos hablando de ilustración. Tengo una pregunta, ¿les molesta si tengo dividida la pantalla o prefieren que tenga la pantalla completa, como con la presentación? Pues si quieres ponla completa y yo te leo cualquier cosa que pregunten. Está bien, perfecto. A ver, en pantalla completa, referentes. Ok, entonces los referentes son como una parte súper importante en el proceso de la ilustración y como que para ser concisos con eso, los referentes son como todo aquello que nos inspira, o sea, cualquier cosa que nos inspire, puede ser arte, música, literatura, maquillaje, moda, plantas, animales, objetos, o sea, lo que sea, en serio, cualquier cosa que a ustedes les guste. Y pues digamos, si de pronto no están como familiarizados con el término, pues igualmente estoy como muy segura que ha sido parte de sus vidas. Los referentes siempre van a ser partes de nuestras vidas. ¿Por qué? Por ejemplo, si una persona, digamos, se viste de negro, o sea, tiene pantalones rotos, si usa camisetas como de bandas de rock, pues digamos, podemos asumir que sus referentes para generar su identidad, o por lo menos para generar su apariencia, son las personas que hacen parte de estas bandas, que traen sus camisetas, la música que tocan, los lugares en los que se presentan. Saben como que eso es lo que podrían, digamos, generar los referentes en una persona. Literalmente como que esto pasa con todo, o sea, quizás en esta persona sea muy importante la música, pero para otra podría ser muy importante el arte o lo que les había dicho, la literatura o lo que sea, y a partir de eso como generan su identidad. Entonces, es literalmente cualquier cosa que nos guste, nos llame la atención y nos moldee como hacer las personas que queremos ser. Eso podría ser como los referentes. Y pues digamos, esto también pasa muchísimo en la ilustración y de hecho es muy importante que eso sea en la ilustración. Digamos, para quienes dibujamos desde muy pequeños, se nota bastante esta fase, que es la que les voy a mostrar a continuación, es la tapa del copiado. La tapa del copiado es cuando algo nos gusta mucho e intentamos literalmente como copiarlo. Les doy como otro ejemplo para que entiendan mejor el concepto de cuando yo era, digamos, pequeña, me encantaban las historietas de Gaturro, ¿sí? Entonces dibujaba Gaturro como literalmente en todo lado y trataba de hacerlo lo más parecida posible, casi que a veces como que trataba como de, recuerdo que a veces cuando había como papel, mantequilla en la casa o cosas así, literalmente como que lo copiaba del periódico y pues yo me sentía como re feliz porque pues hice a Gaturro, pero pues eso se le llama como eso se le llama etapa del copiado. Digamos, después, digamos, en mi adolescencia también, digamos, me empezó a gustar mucho el anime, entonces lo que yo hacía era como intentar dibujar tal cual los personajes, mis personajes favoritos de los shows que veía, y digamos como desde las características que me daba como el estilo anime, como que intentaba crear como unos propios personajes. Digamos que en ese momento eran mis referentes, como entre comillas, pero no los puedo llamar referentes, porque porque lo que yo estaba haciendo en ese momento era casi que copiarlo, se parecían demasiado. Entonces eso se le llaman, digamos, como copias o fanarts, que es lo que mucha gente hace cuando algo les gusta mucho, o sea, como pues reconocer que no han creado los personajes, no han creado los conceptos, pero les gusta mucho, entonces hacen réplicas pues para como llenar como esos gustos que tenemos. Y pues como son esos pues gustos, pues lo que es como el estilo, por lo menos lo que es, sí, lo que es como el estilo,
pues cambia y muta con eso, como con nuestros gustos. Entonces, hasta convertirse en lo que podría ser hoy día. Por ejemplo, no solamente como por nuestra habilidad como con la mano, o sea, con el coger un lápiz, sino también por las cosas que nos gustan. Digamos, no vamos a dibujar las mismas cosas que dibujábamos cuando teníamos 8 años, ni de la misma forma. Entonces, ¿por qué? Porque, como les decía, la estilización es nuestra visión nuestra propia visión de la realidad, las cosas que nos gustan, las cosas que queremos denotar y todo eso. Entonces, ahora, pues les voy a mostrar como eso, literalmente eso, como que, o sea, hace unos días como encontré unos dibujos súper viejos míos y la verdad me dan un poco de pena, pero me parece como buena oportunidad para mostrarles cómo muta un estilo teniendo distintos niveles de habilidad y distintos tipos de referentes y etapas de copiado y todo eso. Pues, y nada, pues se los voy a mostrar aquí, mi vergüenza. Bueno, estos son dibujos de 2010 al 2015 míos. Y pues como pueden ver, digamos, tengo como, a mí me gustaba mucho dibujar ponis, porque me gustaba mucho My Little Pony, aún me gusta My Little Pony. Dibujaba cosas de Hora de Aventura, pues como les dije, es todo del 2010 al 2015, entonces son 5 años en los que, además de los cartoons, también me gustaba mucho el anime, los dibujos que están en papel es porque solo puedo dibujar en papel, y los que están como en digital, digamos que fue porque conseguí como una tablet y tenía como un programa tipo Paint, y digamos como que empecé a sumergirme en eso, que era como el dibujo digital. Y pues ahorita lo veo y digo como, uy, Dios mío, no. Pero eso refleja, digamos, lo que a mí me gustaba en ese momento, lo que yo era en ese momento del 2010 al 2015. Luego, digamos, está el 2016 a 2017, que literalmente estos son dibujos de, pues, de ese tiempo. Y, digamos, cambia muchísimo porque pues en el 2016 es cuando yo comencé la universidad. Y como empecé a estudiar diseño, pues digamos que empecé a adquirir distintos conocimientos que pues en el colegio no tenía. Empiezo, digamos, a probar con más técnicas, digamos, fue en el tiempo en que trataba de pintar mucho con acuarelas y con tintas. Eh, y, digamos, estos dibujos que ven acá, estos dos, son hechos con la técnica que les enseñé ayer de digitalizar los dibujos y pintarlos en Photoshop, porque estos dos dibujos son hechos con una tableta que me prestaron en la U, pero yo no me acostumbraba mucho como a la Wacom ni a cómo hacer como esos movimientos que les dije que a comienzo son difíciles de hacer, como el coordinar mano y ojo. Entonces, a pesar de que tenía como acceso a una Wacom, no me gustaba, entonces encontré este método y empecé a hacerlo. Luego, en el 2017-2018, digamos, sigo con este método de hacer los dibujos a mano y luego dibujarlos colorearlos en Photoshop. Y como pueden ver, ya aquí ya estoy empezando como a encontrar más identidad, ¿no? Porque en este tiempo empiezo como a sentarme a decir como, bueno, qué cosas me gustan y creo que es claro que a mí me gusta mucho el rosa, los colores pasteles y como lo que es la feminidad y todo eso. Y se notaba muchísimo porque, por ejemplo, yo solo dibujaba mujeres. Entonces, dibujaba como todo tipo de mujeres, pero solo dibujaba pues, mujeres. Tenía como una paleta de color clara, pastel, y mis dibujos tendían a tener como muchas flores y hablaban como de la delicadeza y bla, bla, bla. Sin embargo, mmm, empiezo, digamos, a meterme más en el mundo de lo digital porque me estaba cansando de este método de digitalización porque sentía que quería como avanzar mi estilo y empecé a hacer pruebas, digamos, pues con la tablet, con la Wacom. Entonces, estos eran como unas pruebas que yo intentaba hacer mientras trataba de encontrar como colores que fueran juntos, practicar poses, rostros, porque no lo sabía hacer muy bien. Aquí me acuerdo que estaba como tratando de practicar lo que es la ilustración sin línea, que es la ilustración cuando, o sea, normalmente nosotros hacemos como la línea y luego pintamos dentro. Este tipo de ilustración no tiene línea, entonces literalmente es como pintar solo con color, casi que como pintar como sin contorno, como con pintura, pero pues digamos en el área pues digital. Intenté después hacer más pruebas porque digamos algo que me estaba molestando digamos en este punto
en dónde estaba mi nivel de ilustración era que las personas me decían mucho como que mis dibujos eran como muy anime y a mí me seguía gustando el anime, pero no quería que mis dibujos fueran solamente eso, en especial porque en la universidad estaba conociendo más referentes de ilustración, más artistas, y yo quería que mutara. Entonces empecé a hacer esto en 2018 y 2019, que pues no es hace mucho. Empecé como a experimentar con colores más fuertes y empecé, digamos, a hacer lo que les digo, las narices. Yo no sé dibujar bien narices, entonces lo que hice fue simplificarlas a un triángulo. Eh, digamos, como que a volver a mis personajes como con más personalidad y diferenciarlos un poquito más. Por ejemplo, aquí, digamos, esto es un color más normal de piel, pero digamos, yo solía hacer los personajes como todos con colores de piel que no son como colores de piel, o sea, yo utilizaba mucho morado, a veces les hacía los colores de piel verde, azul, porque me gustaba mucho, o sea, porque también aportaba mucho como a la paleta de color, aportaba todo eso, pero digamos, si se dan cuenta, y creo que también es obvio, pues mis referentes de cuando tenía 15 años, 12 años, casi que no desaparecen del todo, porque miren, digamos, como yo hago los ojos, siguen como pareciéndose un poco como al anime, las expresiones, las formas, o sea, como que sí, me ha alejado porque he crecido y ahora me gustan más cosas, pero pues eso sigue en mí y sigue en la forma en la que dibujo. Luego, digamos, esto sería como lo más reciente que yo he hecho. Y digamos que empecé como a cambiarlo y a dibujar como estos animales como antropomórficos, porque pues empecé a darme cuenta que yo dibujaba a muchas personas. Y si bien era chévere, porque eso me había dado como la capacidad de evolucionar la forma en la que dibujo rostros, la forma en la que dibujo caricaturas y todo eso, sentía que me estaba mm, como limitando un poco. O sea, como que siempre hacía lo mismo y dije como no, quiero probar nuevas cosas y no sé qué. En especial porque, digamos que mi seudónimo como de artista es Pinky Alpaca y en ninguna de las cosas que yo dibujaba alpacas. Entonces quedé como, uff, pues debería como hacer algo con ese nombre, con esa marca que tengo. Y entonces fue cuando empecé a generar como mi personaje, que es Pinky, que es esta alpaquita que siempre pues dibujo y siempre van a ver como en mis redes sociales. Digamos, esto es lo que les dije ayer, que yo antes solamente como que cogía la línea como de afuera y le ponía un solo color, entonces yo usaba mucho el morado, paz, le ponía morado. Pero luego empecé como a experimentar, entonces, ay, vamos a ponerle otros colores, quiero que sea de cierta forma, quizás me da un trazo más suave, y bueno, digamos que esto es lo que tenemos ahorita. Y entonces, gracias a eso les voy a dar como este tip que se llama robar como una alpaca. Pues no me lo he inventado yo, pero se los digo como de esta forma para que se les quede en su cabeza. Y es básicamente como cómo se utilizan los referentes realmente, ¿saben? Porque de nuevo, como que o sea, utilizar referentes a veces es un poquito risky por el tema de que si te apegas mucho a ellos, puede terminar siendo plagio. Y el plagio es algo muy, muy malo. O sea, creo que, o sea, como que es malo en todo sentido, pero digamos, dentro del sentido de la ilustración es demasiado malo, ¿sí? Porque no solamente digamos que, o sea, como que, o sea, como que creo que una de las peores cosas que puede hacer un ilustrador es plagiar, porque es literalmente como, o sea, el plagio es casi que como robar el trabajo de otros y decir que es propio, y eso está muy mal, porque de nuevo nuestras ilustraciones son las formas en las que visualizamos el mundo, las formas en las que vemos las cosas, y si estamos robándole eso a alguien más, pues realmente nos habla muchísimo de nuestra capacidad como ilustrador. Entonces, necesitamos entender, digamos, cómo tomar, o en este caso, cómo robar eh, esas pequeñas cositas que nos gustan de otros, pero no para generar lo mismo que ellos hacen, sino generar algo nuevo. Entonces, por ejemplo, estos son, o sea, como que me puse como a analizar como lo que hago ahorita, y estos serían como los referentes que yo utilizo, ¿sí? Entonces, digamos, acá hay series que me gustan, hay ilustradores que me gustan, eh,
Sí, más que todo son como esas cosas como series e ilustradores que me gustan. Y con eso genero esto, que son mis ilustraciones. Estas son las ilustraciones como más recientes que tengo. Y si se dan cuenta, esto es muy diferente a esto. O sea, podemos ver, digamos, que tomo, digamos, paletas de colores, tomo de pronto algunos trazos, expresiones, pero no son lo mismo. Y eso es lo que necesitamos al utilizar referentes. Y, digamos, podríamos, digamos, pecar al momento de utilizar un referente, solo uno, porque a ver, si solamente tenemos una referencia y algo que solamente algo que admiramos, pues vamos a resultar copiando. Porque solamente vamos a tener como un solo insumo de información, de cosas que podemos utilizar en nuestras ilustraciones. Si utilizamos varios, muchísimos de hecho, podemos, digamos, crear algo nuevo, casi que es como una receta, o sea, pónganle que es como hacer un pastel. Digamos, algo que yo utilizo mucho de esta ilustradora y que me encanta y que lo he adoptado como mis dibujos, es como la forma de los ojos y cómo ella pone formas dentro de sus ojos. Digamos, si lo ven, está acá. Yo le pongo a veces estos brillos a mis ojos. Y no por eso es lo mismo, porque pues es solamente un pequeño elemento de toda la ilustración. Eso es lo que debemos tratar de hacer con nuestras ilustraciones, coger todos estos ingredientes y pues hacer un pastel. Sí, este es nuestro pastel, que está lleno de otros, de los ingredientes que acabamos de tomar. ¿Vale? Carolina Páez te pregunta que por qué alpaca. Ah, bueno, pues yo utilicé la alpaca porque más o menos en el 2015, más o menos, empezaron a volverse famosos unos peluches que son de marca Alpacazo. Y son unas alpacas de peluche divinas, que me encantan, de verdad. Y de hecho las compré y todas son preciosas, son de Japón y me tocó mandarlas a pedir. Y me obsesioné muchísimo con esas alpacas. Entonces, sentí que de alguna forma era como algo que hacía parte de mi identidad, en especial porque como que la alpaca no es un animal muy común, o sea, como que tú le preguntas a la gente y la gente no suele decir, ay, sí, mi animal favorito es la alpaca. Entonces, cuando yo hablaba de alpacas, en el colegio me solían decir la niña alpaca. Entonces, como que eso se me pegó. Y pues mi color favorito es el rosa. Entonces, eventualmente, como creé ese nombre a partir de pues dos cosas que me gustan mucho y que siento que van mucho con mi identidad, Pinky Alpaca. Vale, entonces ahorita vamos a empezar con el estilo como una herramienta. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que les acabo de contar es cómo he creado yo mi propio estilo y cómo podemos, o sea, cómo pueden ustedes también crear su propio estilo, aunque, digamos, siento que eso lo vamos a abarcar más en la segunda parte de esta clase. Pero el estilo no es solamente una forma de representar quiénes somos y como darle un mensaje al mundo de quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, sino también es una forma de comunicar distintos tipos de mensajes, que es también que es uno de los propósitos más importantes pues de la ilustración. Entonces, digamos, ¿qué queremos comunicar y qué necesitamos? Les voy a poner de ejemplo como pues a mi alpaca, que es lo que más que es lo que más dibujo yo en este momento y pues es lo que hago ahorita. Digamos, uno pensaría que dentro de por lo menos un personaje existen como muy pocos mensajes, pero la verdad si lo pensamos bien, pues la verdad existen muchos, o sea, muchísimos. Por ejemplo, cuando yo empecé a crear a mi personaje, pues primero esta no es la primera forma en la que apareció, es como que mi personaje ha mutado muchas veces, pero digamos en su forma final digamos he logrado como comunicar o querer que mi personaje como represente es, digamos, suavidad y ternura. ¿Cómo? Mi personaje está más que todo como, o sea, esta alpaca está más que todo como hecha a base de círculos, o sea, como que existen como estas curvas
más que todo en el cabello y en la forma de sus orejas y en los ojos. Y los círculos nos suelen hablar de cosas suaves, de sentimientos, ¿saben? Por las curvas. También las curvas suelen como dar como feminidad. Y diciendo que, digamos, y si se han dado cuenta como que es algo que un tema que, digamos, yo he tocado como a través de toda mi vida, la feminidad. Entonces, como que también funciona ahí, digamos, los colores. Entonces, la paleta de color que yo utilizo, como siempre, son rosas, azules, amarillos, todos como súper claritos. Siempre el que denomina más es el rosa, porque de nuevo es mi color favorito y es un color que siento que me representa mucho. Digamos, también está como o sea, ¿qué necesitamos? ¿Para qué necesito yo este personaje? O sea, ¿cuál es el propósito de este personaje? Porque no es simplemente porque me guste y ya, sino porque, digamos, hace 1 año y medio más o menos que empecé con él, fue porque quería como empezar a dar mensajes, o sea, como a empezar como, o sea, más que todo fue porque empecé a ir a terapia y pensé que el bienestar es muy bueno y que debería hablarse más de eso y que debería como esparcirse un poquito más. Entonces decidí como hablar de mis experiencias como en terapia y cosas así, como sobre lo que pasa en mi cabeza con este personaje. ¿Por qué me está funcionando este personaje? Porque es un personaje que es muy básico, es muy fácil de hacer y yo hago cómics. Entonces yo necesito que sea algo rápido de hacer. Si este personaje fuera más complicado de hacer, me tomaría más tiempo. Por lo tanto, no podría hacer tantos cómics como suelo hacer normalmente. Y por lo tanto, no tendría tanto contenido como necesito tener. Esa es mi necesidad, crear contenido y crearlo rápido. Y sin embargo, responder a los temas de sensibilidad, salud mental que toco, la feminidad de todas formas, porque como que siento que desde el espacio como sensible que hablo, también es un espacio muy femenino. Entonces, eh, por eso como todas esas características que uno no ve de primeras, pero que los ilustradores tenemos que pensar al momento de crear, sea un personaje o una pieza como aparte. O sea, siempre pensemos por qué hacemos las cosas. Y digamos, ¿por qué es una alpaca? Pues porque les conté, porque siento que es algo muy mío, muy personal. Es una alpaca rosada porque literalmente es como una versión de mí que estoy como poniendo como en el mundo para dar mensajes. Eh, bueno, entonces, con esto ya seguimos al ejercicio 2, que es el robo de características. ¿Cómo lo pondríamos así? Entonces, me va a salir y les voy a mostrar la imagen. Con Paul escogimos como distintos tipos de ilustradores e ilustraciones que ellos hacen. Aquí les pueden ver, se los mandamos a su correo. Y lo que queremos que hagan es lo que les dije, o sea, lo que les acabo de explicar, como que sientan que estos son sus ingredientes para hacer una nueva receta. ¿No? Y una nueva receta, literalmente pueden agarrar lo que quieran de cada ilustración, o sea, podrían ser los ojos, la forma de una cabeza, los colores, no sé, las poses, la forma en la que está construida el rostro, expresiones, lo que quieran. Pero estos son sus ingredientes y no se pueden salir de esos ingredientes, solamente pueden utilizar estos referentes. ¿Por qué? Para que entiendan más o menos cómo funciona, pues cómo funciona el utilizar referentes, ¿saben? Y varios de estos son distintos, entonces vamos a tener como, o sea, como muy distintos, entonces vamos a tener como resultados bastante, como bastantes interesantes. Pero digamos, también hay unos que se parecen entre sí, o sea, mejor dicho, ustedes prueben, o sea, prueben qué pasa si pongo una nariz grande, qué pasa si pongo ojos pequeños, qué pasa si pongo ojos grandes. O sea, esto es para que prueben y prueben y prueben. Y entonces hagan esas dos cosas, como evolucionar lo que es utilizar referentes y lo que es también explorar el estilo, porque quien quita ahí utilicen como algún tipo de característica que haya acá que les termine gustando. Entonces, digamos que sería para eso. Entonces si quieren lo podemos, pues
lo podemos ir haciendo como ya. Si quieren, entonces pues pueden abrir la imagen, sacar su hojita de papel y lápiz y vamos a pues a crear como nuestro nuevo personaje con esta información que ya tenemos. Bueno, voy a abrir mi archivo aquí y voy a hacer una capa nueva para hacerlo. Entonces yo voy a ir como haciendo uno y pues ustedes también. Pueden agarrar las características que quieran, pero pues, o sea, como que yo estoy haciendo esta actividad, no. O sea, como que el punto es que eh, no hagan literalmente lo que yo esté haciendo, o sea, como que las características que yo tome, no cojan las que yo esté haciendo, cojan las que ustedes quieran. O sea, yo estoy haciendo este ejercicio con ustedes, ¿vale? Entonces, a ver, por ejemplo, yo voy a coger, pues, mm, mm, pues, por ejemplo, voy a coger como, o sea, les voy a narrar de todas formas que estoy haciendo, voy a coger, digamos, la forma de rostro de esta ilustración. Es como un huevo, entonces me gusta, la voy a utilizar. Listo. Ahora voy a coger estas orejas. Son súper circulares, entonces me gustan, las voy a coger. Sí, más o menos ahí. Me gustan, digamos, estos ojos, entonces voy a agarrar estos ojos. Mm, Voy a utilizar esta nariz de aquí. No, mentiras, creo que voy a escoger esta de acá. Pues unos labios sencillos, como tiene este aquí. Igualmente voy a utilizar su cabello.
Mm, Me gustan estos cachetes rosaditos, entonces también los voy a colocar. Mm, Digamos de que no he utilizado mucho, entonces voy a colocar. mm, Me gusta como esta textura que se derrite, entonces voy a intentar como ponerle unas orejas así que se derriten. Mm, bueno, pues estos dos tienen cejas rectas, estas también son rectas, pero algunas son más cortas, estas son muy pequeñas, pequeñas. Voy a poner unas cejas pequeñas, de casi que de una rayita. Mm, y le voy a poner unos piercings. O sea, esto está quedando de una forma muy interesante. Em, hmm, de ya casi no utilizada, entonces voy a intentar como ponerle el cuerpo. Que me gusta harto esta chaqueta, pero de él he utilizado mucho, entonces voy a utilizar el cuerpo de ella. Mm, a ver, ¿qué más podría estar utilizando? Mira, como un tipo de chaqueta extraña que es como así. Eh, Su bra. Y con esta cosita de acá. Mm, mm, mm. A ver, de aquí no he cogido nada, entonces voy a hacerle zoom. Digamos, algo que a mí me gusta bastante de esta ilustración son como los trazos que tiene. Entonces, cuando esté haciendo ahorita el line art, voy a intentar hacer como una mímica, estos trazos de como que tiene la ropa, que hay alrededor de él.
Digamos, con este sketch voy a empezar ya como a hacer trazos más limpios. Y ya tengo más o menos la idea de lo que quiero. Mm, Como por ejemplo, miren, ahí no me había dado cuenta y esta mano tiene como estas curvitas acá. Lo mismo que el anterior ejercicio, observen. O sea, no es como creen que se ve la ilustración, sino como realmente se está viendo. Entonces, si van a agarrar como una característica en específico, como fíjense bien cómo es. Que el dedo más o menos va como así. Mm, mm. Este ejercicio lo pueden hacer como las veces que quieran. Pues yo solo se los voy a pedir como que lo hagan una vez. Pero digamos, si quieren como seguirlo haciendo para ver cuántos personajes sacan, pues, pues de una, ¿no? O sea, como que, o sea, como que el punto, o sea, de nuevo lo de los ingredientes, tratan de hacer como tantos ingredientes como puedan, los que quieran, para ver qué tantas, como qué tanto distintos de tipos de recetas les salen. Y ya, pues yo alcancé como a hacer como el line art. Obviamente también sería como interesante que lo intenten hacer como con los colores que hay aquí, las texturas. No logré hacer las texturas que quería hacer como acá, pero pues digamos es por tiempo y tampoco les quiero como dejar un montón de rato como viendo como ilustros y de pronto no están haciendo la actividad. Entonces yo creo que lo podemos dejar aquí. Y de nuevo, como diviértanse ustedes haciendo esta actividad. Es muy interesante y de verdad les puede llegar como a hacer, a tener resultados muy, muy chéveres. Muchas gracias, Cami. Y pues muchas gracias a todos por venir a esta sesión. Espero pues que hayan disfrutado de los ejercicios. Si quieren compartirlos en Instagram, pues pueden hacerlo. Pueden compartirlo en las historias y nos etiquetan. Ay, sí, y sería muy chévere ver las cosas que hacen, por favor. Sí. Y también, pues si quieren, si no los quieren subir, pero quieren mostrárselas a Cami, pues yo les envío el WhatsApp por el correo, pero se los vuelvo a dejar aquí en el chat por si quieren mostrarle o por si tienen alguna duda también. Y ya. Y pues lo que dice Cami, hagan esto como un ejercicio, como que disfruten hacerlo.